Bueno, buenos días. Hola. Ante todo, muchísimas gracias por la charla que nos has dado ahora mismo y por la facilidad con que nos has puesto delante de, no sé muy bien de qué todavía, pero de algo que nos desborda, pero que ha suscitado el interés de la sala y muchos y unas miradas así, lo habrás comprobado. Entonces, muchas gracias antes de nada. Te voy a hacer 3 preguntitas muy sencillas. Bueno, la primera es el metaverso, la realidad virtual. En el ámbito estrictamente docente, ¿qué dirías tú que es lo que primero va a tener que cambiar? Vale, yo creo que cuando hablamos de metaverso parece que estamos hablando de una realidad muy lejana, muy virtual y muy inaccesible, y yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del ejemplo de cómo en las noticias han empezado a incluir realidad virtual para trasladarnos al escenario y hacernos mucho más partícipes de ese escenario. Imaginémonos ese escenario en clase. Te estoy contando, no sé, el desembarco en Normandía, trasladándote al desembarco en Normandía, ¿no? O hablar con personajes históricos o hablar con diferentes no sé, personas y poder comunicarte con alguien que ya no está o que no es de tu tiempo, ¿no? Creo que lo que es el metaverso nos va a abrir una nueva realidad comunicativa en cuanto a que nos va a trasladar a otro lugar, ¿no? Y vamos a poder tener acceso tanto a otra forma de ver las cosas como de entenderla, como de tocarla directamente, ¿no? De cómo nos va a transmitir. Muy bien. Mira, la segunda pregunta tiene que ver, estamos en periodo de matrícula. Entonces, algo que los centros a lo mejor no hacíamos demasiado, pero que hay que empezar a plantearse es que hay que hacer marketing, en el buen sentido de la palabra, si es que tuviera alguno malo, que es en definitiva darse a conocer. Y hablabas de las redes sociales y la importancia que tienen en esto. Entonces, ¿podrías darnos algún tipo de consejo? Sí. Vale, yo creo que primero tenemos que tener claro a quién nos estamos dirigiendo, entender que no todas las personas son iguales e intentar un poco ponernos en su piel de qué inquietudes tienen a la hora de buscar dónde matricular a sus hijos, porque nos estamos dirigiendo a los padres, entiendo, en qué canales se están comunicando y cuáles son esas palancas de choque, ¿no? O sea, qué es lo que les preocupa para poder hablar en su lenguaje. Y luego sí que me parece importante lo que comentaba en la sesión de tratar de llevarlo todo a comunidades más que a audiencias, es decir, dejar de emitir mensajes sin escuchar. Tenemos que intentar generar ese debate y generar esa comunicación que al final nuestra marca sea la que esté detrás apoyándolo, ¿no? Pero que haya una conversación ahí detrás que haga que nosotros seamos relevantes. Y para ahí también creo que es importante bueno, pues tener en cuenta los diferentes canales, ¿no? A veces pues, la falta de tiempo, la inercia nos lleva a pues hay que estar en Instagram porque todo el mundo está en Instagram. Ya, pero la gente a la que yo me dirijo está en Instagram. ¿Voy a ser capaz de llevar el mensaje que tengo que llevar a través de Instagram? ¿Voy a conectar? Porque igual tengo que, no sé, crear una newsletter con contenido de valor sin estar hablando de los beneficios de mi colegio, ¿no? Sino de ese contenido de valor que a la gente le haga conectar. O puedo crear un podcast, o puedo crear un canal de Twitch. Hay múltiples fórmulas, pero hay que quitarnos esa parte de la inercia e ir hacia las personas a las que nos dirijamos. Muy bien. Bueno, y por último, en la charla que acabas de darnos, yo me he quedado con una cosa que me ha dejado un poco descolocado. Entonces quería hacerte la pregunta, claro, tú decías, hay que preguntarnos si los contenidos son relevantes, si los sistemas de comunicación, cuál es el nivel de relevancia que tiene. Yo entiendo que la clase, la figura del profesor es un comunicador por encima de todo, y la pregunta sería, ¿cómo se hace relevante un profesor en los tiempos de las redes sociales? Bueno, pues creo que ser relevante obviamente no es una tarea fácil, ¿no? Y lo dicho, estamos ante un momento en el que tenemos miles y miles de impactos, muchísimos más que antes, somos ricos en información, pero somos pobres en atención, ¿no? Nos distraemos, somos dispersos, tenemos, bueno, pues muchas cosas que nos distraen o que nos pueden afectar. Entonces, creo que la relevancia pasa por generar ese contenido que pueda conectar, es decir, igual ya no hay que enfocar la clase como esa clase de historia en la que te cuento todo el tocho y lo escuchas y te duermes, ¿no? Igual tenemos que entender estas nuevas realidades y fomentar otro tipo de aspectos. Por ejemplo, hay mucho debate con GPT de si ahora los chavales van a hacer las tareas de clase con ChatGPT. Bueno, yo para nada creo que sea una amenaza, me parece más una oportunidad, como comentábamos antes, la calculadora cuando surgió, ¿no? Igual lo que tenemos que hacer es desarrollar esa capacidad crítica y esas habilidades comunicativas y generar otro tipo de contenidos más acorde a sus realidades. Es decir, me estoy dirigiendo a chavales de 14 años, o de 12, o de 8, o de los que sean.
¿Cómo se comunican? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Qué es lo que les interesa? Entonces, bueno, creo que para ser relevante tenemos que crear contenidos pensando en ellos más que en nosotros.